Un programa diferente, un programa de lo alto, donde trataremos temas de tu interés. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Tu opinión es importante. Cristo TV presenta Embajadores del Reino. Bendecida audiencia de Cristo TV, sean todos bienvenidos a esta su programación Embajadores del Reino. Gusto enorme para esta su fiel servidora el poderlos hoy invitarlos a analizar, a interactuar y por supuesto receptar esa bendita y poderosa palabra eficaz porque penetra el alma y el corazón. Así es que estar atentos a la participación, porque podemos hacerlo de manera directa a través del 044-631-876. Y como ustedes lo saben, en las plataformas digitales nos encuentran en Instagram y Twitter como Embajador Reino TV. Y por supuesto, estamos siendo transmitidos pues por Cristo TV Oficial S. Esa es la participación directa con nosotros en Embajadores del Reino. Como siempre, un tema espectacular, hoy de gran bendición y como deber de todos. ¿Cuál será? No se despegue de la señal, porque esto viene a desarrollarse luego de esta pausa comercial. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Tengo todo. Avanza la programación en este encuentro de bendición, Embajadores del Reino. Como ya lo dije, un tema para desarrollar el día de hoy de gran bendición y de deber de todos, el deber de todos. Así que preste atención porque hoy hablaremos del tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios, queridos amigos y amigas. Así que dispongan su corazón, porque ya tenemos listo para el desarrollo de esta programación al director, justamente, doctor en teología bíblica, el pastor Alejandro Andrade. Bienvenido, pastor. Gracias, mi querida hermana Marcela. Agradecido del Padre Eterno por esta bendición de estar aquí compartiendo una vez más Embajadores del Reino. Un programa que se ha hecho del corazón mismo de Dios para ustedes, mis queridos hermanos. Bien, como decía mi querida hermana, es tiempo de volver a Dios. Un tema muy subjetivo, muy importante, que todos los hijos de Dios, que toda la iglesia de Cristo debe de conocer, mis queridos hermanos. Para eso estamos aquí, en Embajadores del Reino. Y para ello hemos invitado aquí a los siervos, como es el pastor Jonathan Sánchez y nuestro pastor Alfonso Goya, que enseguida está con ustedes. Bien, que el Señor les bendiga. Es una hermosa tarde para poder compartir la palabra de Dios. Nos sentimos muy honrados de poder estar aquí en este canal que es de mucha bendición, como es Cristo TV, y en este maravilloso programa como lo es Embajadores del Reino. Mi nombre es Jonathan Sánchez, pastor del Ministerio Centro de Formación y Avivamiento Jehová mi Fortaleza, y estamos aquí para ser de bendición. Amén. Sí, les saludo. También el pastor Alfonso Goya, pues le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me brinda estar aquí en este prestigioso programa Cristo TV, y gracias también a todos los pastores que también hacen posible esta bendición.
Gracias, siervos amados, gracias. Es un gusto también para nosotros tenerlos aquí. Sin duda será un tiempo de mucha bendición. Bueno, sin más preámbulo, vamos a lo que nos interesa. Vamos al plato fuerte de esta tarde, como es el análisis y compartir la poderosa palabra de Dios. Es tiempo de servir a Dios. Para ello los voy a invitar a cada uno de ustedes que abramos la Escritura en el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. Vamos, búscalo, mi querido hermano. Deuteronomio, capítulo 10, versículo del 10 al 13. Y para ello le voy a pedir a mi siervo amado, Alfonso, que nos ayude, por favor, con la lectura. Muchas gracias, muy amable. Y voy a leer la bendita palabra en el Trino de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entre y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Gracias, mi querido pastor. Sin duda alguna, mis queridos siervos y todos los que me están sintonizando en este prestigioso canal de Cristo TV, lo que vamos a ver en esta tarde es para nosotros. Es para nosotros. Es tiempo de volver a Dios, mis queridos hermanos. Y mire cómo empieza este precioso versículo que ya le ha dado lectura. Dice, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Estos versículos, mis queridos hermanos, trata de la narración que por segunda vez nuestro Padre Eterno le da a Moisés después, ¿verdad?, de él haber arrojado las tablas cuando él baja del monte, ¿verdad?, estando en oración, estando en la presencia mismo de nuestro Padre Eterno, ¿verdad?, y se da cuenta que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo en aquella época, se había corrompido, se había apartado de Dios. Y es precisamente ese es el tema que vamos a ver. Es tiempo de volver a Dios. Pastor Jonathan, ¿por qué en los actuales momentos, en nuestra realidad, en nuestras congregaciones, y estoy hablando en términos generales, hay muchos hermanos, ¿verdad?, hermanos de la fe, que se han apartado del Señor? ¿Cómo hacer ahora, en este tiempo, para volvernos a Dios? Pastor. Bien, es muy buena la pregunta. Hoy en día vemos tantas falencias que como ministro nos duele mucho ver cómo tanta gente se volca y le da la espalda a Dios, cuando lo único que Dios ha hecho es amarnos, lo único que Dios ha hecho es perdonarnos, lo único que Dios nos ha hecho es limpiarnos, lo único que el Señor ha hecho son cosas maravillosas. Y quizás podemos emerger una pregunta ahora mismo y poder decir, ¿por qué a alguien que te ama tanto le das la espalda? ¿Por qué a alguien que lo dio todo le das la espalda? Es una pregunta que hoy en día nosotros podemos hacernos, quizás para entender a aquellos que se alejaron, porque si hacemos una encuesta nos vamos a dar cuenta que Dios no es la principal causa por el cual ellos se apartaron. Hubieron cosas personales, hubieron cosas que a ellos se les dio la oportunidad y vieron algo raro quizás, o una debilidad, entonces ellos se apartaron. Pero si uno le pregunta a ellos, ¿por qué te apartaste?, ellos van a decir, no sé, porque fue un proceso. Y el corazón, que es perverso y engañoso, que solo lo conoce el Señor, efectúa un trabajo importante. Es tiempo, como decía el tema, y que es muy maravilloso, de volver al Señor. El asunto es, ¿será que el pueblo quiere volver al Señor? Porque están pasando tragedias, están pasando cosas que dan miedo, pero hay un corazón duro. Pero qué lindo y qué maravilloso, amados pastores, que tenemos la oportunidad. Este es el tiempo, esta es la hora de volver al Señor. Gracias, siervo, sin duda alguna, bien en la reflexión, mi querido hermano. Pastor Alfonso, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en el tiempo que ya estaban fuera del cautiverio,
fuera de la esclavitud de Egipto y del faraón, el pueblo de Dios todavía tenía su corazón y su mente pensando en Egipto, pensando en las cosas pasadas, y no volvían a Dios realmente. ¿Qué es lo que este pueblo no se dio cuenta, no vio? Y ojo, a esto se suma que ellos veían a diario las maravillas y las bendiciones de nuestro Padre Eterno. Mire que las 10 plagas no les afectaron a ellos, ¿verdad? Sin embargo, ellos veían esas manifestaciones del poder de Dios. Esa manifestación, creo yo que haber sido tremenda cuando Moisés alzó su bastón y el agua lo partió en dos. ¿Qué nos podría decir, Alfonso, en esta circunstancia? Bueno, sí, tenemos que primeramente partir sobre reconocer que el pueblo de Israel es el pueblo del Señor. Tenemos que también reconocer que nosotros somos gentiles convertidos a Cristo y somos injertados, unas ramas injertadas, ¿verdad? ¿Por qué, mi amado pastor, usted me hace la pregunta, y para todos mis pastores que tienen esta interrogativa también, de reconocer que todo Dios los encerró en su sola voluntad? Hay que reconocer de que Dios tenía profetizado de que un pueblo, ¿verdad?, de otras lenguas me adoraría. Dios permitió muchas veces que Israel cayera en toda esta situación para que el pueblo gentil pudiese entrar. Mire, Cristo vino y dijo, para que este pueblo de ojos, ¿verdad?, no puedan ver, de oídos no puedan entender. Mi amado, cuántos milagros Dios no está haciendo sobre la humanidad a través de las situaciones que están pasando por las plagas, por situaciones muy difíciles en cuanto a su situación. Pero Dios en su misericordia nos llama, ¿verdad?, nos invita, como dice el tema, ¿verdad?, a volvernos al Señor. O sea, la incitación de Dios siempre será al hombre a tratar volver hacia Él. El pueblo de Dios en la actualidad no quiere aún reconocer, porque existen factores importantes como la que no estamos seguramente nosotros predestinados para la salvación. Seguramente muchos no entrarán aunque traten, aleluya, de hacer lo que sea. Entonces podemos reconocer en este tiempo de que Dios, ¿verdad?, le mostró tantos milagros a Israel, le mostró tanta maravilla, porque Dios quería que su palabra se cumpla. Para que se cumplan las profecías, Dios permite todas estas cosas, mi amado pastor. Amén. Gracias, mi pastor Alfonso. Yo quiero llamar a su atención en este versículo, en los versículos centrales del libro de Deuteronomio, capítulo 10, que estamos viendo en esta preciosa tarde. Es tiempo de volver a Dios. El versículo 11 nos dice, son algunas cosas que nos pide el Señor. Miren lo que le dice al pueblo de Israel y también nos dice a nosotros ahora. Miren lo que dice: levántate. Muchos hermanos en la actualidad, mis queridos hermanos, y ustedes que me están sintonizando, están todavía sentados, letardados, ¿verdad?, atrasados, porque no quieren avanzar en los caminos de Dios. No quieren comprometerse realmente en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? No quieren asumir ese compromiso que tenemos con Dios. Nuestro Padre Eterno ya hizo un compromiso con nosotros en darnos la vida eterna cuando lo aceptamos en nuestras vidas, con un corazón sincero, un corazón arrepentido y un corazón convertido. Pero simplemente muchos hermanos se quedan hasta allí, no quieren avanzar. Y el Señor nos dice en esta vez de ya tarde, levántate. Así como le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hoy también nos dice a nosotros, levántate. Anda para que marches delante del pueblo. Mire, esto es muy importante, Pastor Jonathan, que nosotros debemos estar delante del pueblo en defensa del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Porque para eso nos llama, para eso hemos sido llamados, para que nosotros anunciemos las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Y mire, no es luz cualquiera, una luz admirable, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, nuestro llamado es estar siempre adelante. ¿Por qué? Porque nosotros damos ejemplo, damos testimonio para que nos sigan los que están detrás de nosotros. Las ovejas que nuestro Señor nos ha dado, ¿verdad? Ese rebaño que nosotros debemos pastorear, enseñándole y predicando la poderosa palabra de Dios. Pastor Alfonso, pero muchos hermanos en la actualidad siguen sentados, siguen adormitados. ¿Qué hacer como ministro, verdad?, para que realmente reaccionen estos hermanos que no quieren comprometerse aún en la obra de Dios.
Pastor Jonathan. Si algo vemos aquí, muy interesante y de acuerdo a la pregunta, es poder denotar que Dios es un Dios de oportunidades, porque lo que había hecho el pueblo era levantar otro Dios, y el Dios que se asemejaba a lo que ellos hicieron, el becerro, se asemejaba a las características de los dioses de Egipto. Entonces aquí hay una problemática que hoy en día se ve y es muy preocupante en la iglesia del Señor, y es el factor del cambio de mentalidad. El pueblo tenía una mentalidad de esclavitud y no era para menos. Quizás queremos entender un poco porque hoy nos sirve esta maravillosa historia. El pueblo tenía 400 años aproximadamente con una mentalidad de esclavitud. Quizás hubieron familias que esperaban al Redentor, alguien que les librara, pero murieron siendo esclavos. Entonces, ¿cómo se quita esta mentalidad? El Señor fue experto en esto. Es por eso que ellos vagaron por el desierto. Dios estaba tratando de purificar al pueblo. Dios estaba tratando de darles leyes y normativas que nosotros los conocemos como mandamientos, para que el pueblo empiece desde cero, honrando a quien tiene que honrar, porque ellos tenían un designio en su corazón, querer adorar. Entonces, como Moisés demoró, porque él estaba recibiendo las tablas de los mandamientos, el pueblo dijo: si demora ese Dios en responder, hagamos acá nosotros un becerro y adoremos. Entonces, la mentalidad que ellos tenían, que podamos decir una mentalidad egipcia, es que ellos no se complicaban con los dioses que tenían. Ellos tenían varios dioses y adoraban a los varios dioses, pero Dios, que le mostró la columna de nube, le mostró la columna de fuego, eran las primeras manifestaciones de Dios para con este pueblo, dándole a conocer que el único Dios de dioses, el único grande y soberano que ellos tenían que adorar, era Dios. Entonces nos damos cuenta, como decía nuestro amado Pastor Alex, ¿cómo hacemos con el pueblo que está dormitado? ¿Cómo hacemos con el pueblo que tiene un gran llamado, tienen un gran ministerio a potencia, que Dios los ha llamado como profetas, como evangelistas, como ministros de intercesión, los ha llamado a pastorear, pero ¿por qué quizás ellos se mantienen y no pueden producir? La palabra dice en 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo no ha cegado el corazón, ha cegado el entendimiento. Parece que el enemigo sabe a dónde atacar. Parece que el enemigo no le importa atacar al corazón, sino al entendimiento, porque un cristiano, un hijo de Dios que tiene su mente cautiva, no va a poder avanzar. Gracias, siervo, muy cierto sus palabras. Pastor Alfonso, en el mismo versículo 11, el Señor nos da una recompensa si nosotros nos levantamos y hacemos la obra de Dios. Mira lo que dice aquí. Dice, para que poseas esa tierra prometida. El Señor nos da a nosotros para que ahora nosotros poseyamos también esa tierra prometida, que será cuando estemos en la presencia de Cristo viviendo en la eternidad. ¿Qué hacer, Pastor Alfonso, en estas circunstancias que muchos hermanos como que no entienden la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso también esto les impide, ¿verdad?, avanzar en el Señor. Correcto. Pastor, pero miremos algo importante, amados pastores que nos están transmitiendo en este momento. Quiero que vea, por favor, algo maravilloso que no podemos dejar de escapar. Es el sentir de parte de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, para que el siervo de Dios en estos tiempos se levante. No por un desánimo dentro de las iglesias, nosotros los líderes tenemos que desanimarnos. Tenemos que levantarnos y tenemos que andar por un pueblo que seguramente no está. Acuérdense las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: fórzalos a entrar. Fórzalos a entrar, porque las prostitutas, porque los ladrones irán delante primero que los hijos del reino. Es decir, cuando Dios desea, está en el corazón de Él, que se levante y pase sobre el pueblo y que los haga poseer. Esa palabra maravillosa es la que tenemos nosotros que coger en el día de hoy como una palabra que viene, ¿verdad?, del cielo. Levante, levante, pueblo amado, levántese, pueblo, levántese, pastor, levántese, siervo de Dios. Es el tiempo, es la hora de levantarnos, no es el tiempo de quedarnos en el estado soñoliento. El mismo apóstol Pablo dice: levántate tú que duermes de entre los muertos, te alumbrará Cristo. La tierra prometida es el cielo. Dios nos condiciona y nos, aleluya, da la oportunidad de que nosotros estemos delante de su presencia muy pronto, Pastor Jonathan.
Qué maravilloso, ¿verdad, pastorales? Qué maravilloso saber que Dios nos ha dado a nosotros una bendición grande de manifestar el galardón. Un día vamos a tener el galardón de poseer la tierra. Poseer la tierra también implica que todo lo que nosotros declaremos, todo lo que nosotros, ¿verdad?, nos proyectemos, el Señor va a estar con nosotros para hacernos cumplir esas buenas promesas. Amén, amén. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, es así como dice nuestro querido pastor, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante, que cuando Dios nos habla, ¿verdad? Muchos ministros, muchos siervos del Señor están dispuestos no tan solo a oír, sino a hacer ya la obra de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo motivar a estos hermanos que por diferentes circunstancias, ¿verdad?, como que se quedan, ¿verdad?, como que, que de pronto no entiendo la palabra de Dios, de pronto no tengo tiempo por mi trabajo, las cosas del mundo como que le absorben, ¿verdad?, y se descuidan un poco de la obra del Señor? ¿Acaso será que nuestro Dios no nos da la solución para este caso, mi pastor Jonathan? De hecho, el llamado lo da Dios, y eso estamos todos completamente de acuerdo. Y si algo el Señor dijo en su palabra, cuando quisieron probarlo, le llevaron una moneda del César, le dijeron, pero tenemos que pagar tributo, no tenemos que pagar tributo, ¿qué podemos hacer con esta moneda? Y Jesús, siendo sabio, porque él era la máxima expresión de la sabiduría, él dijo, ok, vamos a entender esto, quiero que ustedes entiendan cómo es que se honra a Dios y cómo se puede trabajar en lo secular. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hoy en día mucha gente se ha volcado por darle mucho al César y no a Dios, porque sí hay tiempo para buscar a Dios. Amigos que nos están mirando del otro lado de la pantalla, sí hay tiempo, sí hay oportunidades, no podemos poner excusas. El pueblo puso la excusa por el movimiento de los dioses que tenía en su mente. Es por eso que el Señor, haciendo la referencia al verso 12 un poquito más, el Señor les da como primer mandamiento: si ustedes me logran amar, si ustedes me logran servir, si ustedes tienen la capacidad de borrar su mente del pasado, yo haré cosas nuevas en el ahora. Entonces es Dios quien nos da la fuerza, es Dios quien nos da la capacidad. Entonces quiero buscar a Dios, pero no logro hacerlo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es un poco débil, vamos a decirlo así. El cuerpo no quiere buscar, la carne no quiere buscar lo del espíritu. Pero el Señor dijo: buscad, porque hay más recompensa en el cielo que en las cosas de la tierra. Amén, amén, amén. Pastor Jonathan, retomando lo que usted acabó de decir, muchos hermanos, por este tiempo de angustia que se está viviendo en la humanidad y aquí en nuestro país también con esta pandemia, ¿verdad? Muchas congregaciones han cerrado y muchos hermanos han aprovechado esta situación para ya no ir a las congregaciones, no estudiar, no escudriñar la palabra de Dios, ni mucho menos ponerla en práctica, es decir, compartir la palabra de Dios con aquellos que necesitan escucharla, con aquellos que sienten un llamado, pero no hay nadie quien les predique. ¿Qué hacer en esas circunstancias, Pastor Jonathan? Es algo muy importante saber que si hay un líder con toda la pasión de levantar a una generación, habrá un pueblo que quiere escuchar. Parece que esto es un poco más delicado entonces ahora, porque si nos damos cuenta con referente a Moisés, Moisés oró para que Dios perdone al pueblo y el Señor le dijo: está bien, vamos a perdonar al pueblo, pero lo que tú hiciste vas a tener que hacerlo por segunda vez. Dios quiere perdonar, Dios quiere dar la oportunidad. El pueblo es necesario que se levante, sí, pero aquí tenemos quizás una problemática. El altar tiene que estar encendido. Los ministros que tenemos esa responsabilidad, tenemos que tener la revelación de Dios, porque nosotros somos los que buscamos el pasto y ellos se llenan. Entonces hay una diferencia, porque ellos nada más van a comer de lo que nosotros les damos, y la palabra del Señor nos enseña que si nosotros estamos llenos vamos a poder impartir. Entonces el calificativo que el pueblo hoy en día tiene, quizás en ese adormecimiento, quizás tiene una problemática. Y esto da miedo de decirlo, pero es así.
La palabra dice, como decían las 10 vírgenes, están cabeceando, están durmiendo, pero creemos que del otro lado de la pantalla hay ministros todavía que mantienen el fuego, hay ministros que todavía mantienen la llama y la antorcha encendida, hay ministros que con pasión quieren hacer la obra de Dios, no importando el temporal, no importando la pandemia, porque ellos saben a qué fueron llamados, amado pastor. Amén, amén. Sin duda en el versículo 12, Pastor Alfonso, nos damos cuenta aquí que como hizo nuestro Padre Eterno el llamado al pueblo de Israel, hoy también nos hace un llamado. Y aquí hay 6 cosas que nos pide el Señor. Prestemos atención, mis queridos hermanos. Y la primera está en el versículo 12 que dice, teme a Jehová. Mire lo que dice el Señor. El temor de Jehová nos va a acercar a Él. Pero muchos confunden este término de temor con miedo. El miedo nos paraliza y el miedo nos separa del Señor. El miedo nos aleja de Dios. Pero es que es así. ¿Por qué? Porque el miedo no debe estar implícito en un hombre de Dios. No debe estar implícito en los hijos de Dios. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, mis queridos hermanos. Nos ha dado un espíritu de amor, mis queridos hermanos, de valentía y de dominio propio. Por eso yo te invito en esta bella tarde, aquí en la programación, Embajadores del Reino, que tú realmente temas a Jehová, mis queridos hermanos. Y también nos sigue diciendo aquí que debemos andar en sus caminos. Mire la segunda cosa que nos pide. Temer al Señor, andar en sus caminos. Luego dice que tenemos que amarlo. Qué precioso. Qué precioso nos enseña el Señor aquí, siervo, y todos los que nos están sintonizando. Luego nos dice que tenemos que servirle. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Mire cuántas cosas. Primero, el temor de Jehová, estar en sus caminos, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, dice la palabra, servirlo en todo momento y aún fuera de tiempo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Guardando sus mandamientos y sus estatutos. Pastor Alfonso, esta reflexión de la palabra en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Deuteronomio, también es para nosotros ahora, Pastor Alfonso. Por supuesto que sí. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no vengo a abrogar la ley, sino a hacer que la ley se cumpla, ¿verdad? Cuando estamos hablando de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, el Señor lo que está, aleluya, corroborando lo que en la ley Él mismo escribió. Recuerde que la gracia solo es la extensión de la ley. Y Dios quiere que en todos los tiempos, dice que Él dejó pasar los tiempos, la ignorancia de muchos, ¿verdad?, para que se predique el Evangelio en todo lugar. Y reconocer que el Señor, nuestro Dios poderoso, después de su muerte sacó la inmortalidad del Evangelio a luz. Por el Evangelio que conocemos realmente, que nosotros tenemos que seguir manteniendo el temor a Dios, amarlo, andar en sus caminos, en sus preceptos. Todo lo que fue en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos a Cristo, en el antiguo fue el arca, ¿verdad? Cristo pues en la cruz se presenta como el Dios de la redención para librarnos a nosotros del infierno y de la muerte, ¿verdad? Pero para Israel era la serpiente de bronce, que todo aquel que lo miraba era sano. En fin, tenemos unas tipologías que la Biblia nos muestra, pero que Dios sigue siendo el mismo, mis amados hermanos y amigos que nos están mirando. Dios no cambia en cuanto a su mensaje. Dios sigue siendo fiel a la hora de intervenir por su pueblo. A la hora de intervenir, si es que le amamos, si es que seguimos sus caminos, Él promete darnos seguridad. Es lo único que pide Dios. Uno puede enseñar lo que sabe, pero uno se refleja lo que es. Uno se reproduce de lo que es. Uno puede enseñar lo que sabe, lo repito, y uno se manifiesta o se refleja de lo que es. En otras palabras, nuestro Señor también decía, de todo lo que digan los escribas y los fariseos que hagan, haced, mas no hagáis lo que ellos hacen. Porque temer a Dios es andar en sus buenos caminos, en sus buenos caminos. Y es necesario que en este tiempo, con todo el corazón le sirvamos, con todo el corazón le podamos seguir predicando el Evangelio y podamos obtener ante su presencia
grandes bendiciones. Qué precioso tema y sobre todo importante que estamos viendo en esta tarde. Es tiempo de volver a Dios aquí en la programación Embajadores del Reino. No te despegues, que ya regresamos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tema de gran bendición, lo dije yo, y como deber de todos, es volvernos a Dios. Qué maravillosa palabra expuesta el día de hoy en Embajadores del Reino. El análisis justamente de esta bendita palabra que es poderosa y eficaz es lo que estamos viendo. Ya en las redes sociales, por supuesto, en todas las plataformas digitales, están interactuando nuestros queridos amigos televidentes. Nosotros con gusto queremos responder. Hay una pregunta, un hombre que definitivamente era un siervo del Señor, un hijo de Dios, con muchos años en el Señor, pero ahí está, el enemigo siempre hace uso de los suyos y este hombre cayó en las garras del enemigo, se enfrió, se alejó y ahora dice que él no siente el regresar a Dios, que él sabe, conoce de la palabra, sí, pero no está esperando sentir. ¿Será eso correcto, Pastor Alejandro? Bueno, con respecto a esa pregunta, como decía nuestro pastor Jonathan, nuestro Padre Eterno es un Dios de oportunidades. Y nosotros debemos aprovechar todas las oportunidades que nuestro Padre nos está dando. Pero yo quiero enfatizar lo siguiente, que si verdaderamente este hombre que se ha apartado del Señor y dice que no siente ese llamado, ese volver a Dios, es que no es de Dios. Tan sencillo como eso, porque el Señor de alguna manera va a hacer que en su vida de este varón, ¿verdad?, haya una circunstancia que lo va a regresar a los caminos de Dios, ¿verdad? Se va a levantar nuevamente este hombre, va a estar encaminado en el Señor, le va nuevamente a temer a Jehová, le va a servir, lo va a amar y va a respetar sus mandamientos y estatutos, como lo que ya lo vimos en este versículo de Deuteronomio, mi querida hermana Marcela. ¿Será acaso, dice otra de nuestras amigas televidentes a través de las redes sociales, gracias por interactuar, en Instagram y YouTube, no, en Instagram y Twitter, por supuesto, en Instagram y Twitter es lo que me dicen, hay participación a través de Embajador Reino TV, muchísimas gracias. Dice una persona, ¿será que entienden o será que no quieren entender? Porque la palabra expuesta ya conocen, ¿y por qué es la ausencia, justamente el retirarse de la presencia de Dios? Bien, doy aquí el uso de la palabra a mi pastor Jonathan para que nos pueda responder esta pregunta que viene desde las mismas redes sociales. Adelante, pastor. Gracias, Pastor Alex, y mandamos un saludo a la persona que hace la pregunta, que el Señor le bendiga y aunque tiene esa fuerza para decir, es verdad, ya ellos saben, conocen la palabra. Hay una historia muy maravillosa que quiero compartirla con ustedes, el libro de Lucas 15, donde se habla específicamente de un padre de familia y un joven que decidió pedirlo todo y salir de casa de su padre. Estamos hablando del hijo pródigo. Quizás usted, amiga, amigo, conoce esta historia y se va a poder identificar. Sabemos que él lo perdió todo. Sabemos que él salió de la cobertura de la casa de su padre,
Quizás él sentía autoridad para salir, quizás él se sentía realizado. Quizás hoy en día mucha gente se siente realizada y no saben, no comprenden que si han sido bendecidos hasta el día de hoy, ha sido por la mano de Dios. Si su familia es exitosa, ha sido por la mano de Dios, porque de Dios provienen todas las cosas. Pero ¿qué pasa? De que cuando uno se aleja, se sale, se va de la casa del Padre. Ahora, el padre no lo salió a buscar, se quedó a la puerta y él se desperdició juntamente con su vida, con su dinero. Y estando en un lugar apretado, estando en un lugar caótico como lo es alimentar a cerdos, nos damos cuenta que él hace algo muy importante. Jesús lo dejó como ejemplo y a nuestros queridos televidentes queremos decirles que es un ejemplo muy clave. Dice que él, estando en esa condición, volvió en sí. Lo que pasa hoy en día es que no nos damos cuenta o nos asociamos de que estamos con los cerdos y está bien. Cuando el hijo pródigo reconoció algo muy importante, él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Y yo aquí pereciendo de hambre. Rápidamente él dice: volveré. Porque si algo pasó es que él lo perdió todo, pero no perdió la mentalidad de saber a dónde y cuál era el camino, por dónde volver, y sabía que había un padre que lo iba a perdonar. Él regresa y a medio camino hay un padre que está a la puerta y sale a recibirlo. Hoy quiero decir algo muy importante y quiero que esta palabra llegue en lo más profundo de su corazón, que llegue a su mente. Hay oportunidad. El padre no lo botó, el padre no lo desechó, lo abrazó y le dijo: tú estabas muerto, pero ahora vives, porque lejos de la casa del padre estamos muertos, lejos de la casa del padre no tenemos vida, lo perdemos todo. Quizás hay amigos que han perdido todo. Quizás hay amigas que perdieron hasta el ministerio, perdieron la familia desde el momento que se alejaron del Señor. Pero el Señor te dice: hay una nueva oportunidad para ti, profeta. Hay una nueva oportunidad para ti, evangelista. Tú que lo dejaste todo y ahora no tienes nada, te recuerdo que todavía hay una casa que te está esperando. Te recuerdo que todavía hay un padre que te está esperando. Así que, amigos que están del otro lado de la pantalla, hay una oportunidad y nos la está dando el Señor Todopoderoso. Gracias, pastor. Sin duda alguna, nosotros es que nos alejamos de Dios. Marcelita, no sé si haya otra pregunta. Es una oportunidad preciosa el tener vida, como lo dijo el pastor. Es oportunidad para ti y para mí, el poder reflexionar. El conocimiento está, es tu decisión, seguir el camino verdadero o dejarlo todo, perder todo. Muchos hogares están flaqueando, muchas familias se están deteriorando por culpa justamente de esas flaquezas que no las depositamos en el que todo puede cambiar. Pero está nuestra decisión, porque mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. ¿De qué? De que esa palabra viva y eficaz pueda transformar nuestras vidas, porque esta es la única que penetra y justamente penetra hasta partir el corazón y el alma. Es el que puede prácticamente discernir los pensamientos y hasta saber la intención de tu corazón. Este amigo que dice querer esperar a sentir el corazón, a sentir lo que diga su corazón, si ya tiene el conocimiento de saber que es Cristo el camino, la verdad y la vida, ¿qué está esperando? Ojalá Dios bendiga, ilumine su mente, porque es por ahí donde entró el enemigo y pueda tocar definitivamente ese corazón para que pueda ser transformada esa vida y no perderlo todo lo que Dios lo ha dado. Es hora de reflexionar, es hora de levantarnos. Así ha venido diciendo su palabra durante toda esta programación de Embajadores del Reino. Yo quisiera reírme como inicio, pero de verdad me da dolor, me da sentimiento, porque eso es lo que sentimos los hijos de Dios. Sentimientos por aquel abatido, aquel caído, porque nosotros anhelamos que definitivamente Dios sea transformando, Dios sea levantando, y Él puede, porque solo Él o con Él es que podemos hacerlo. Bien, nosotros continuamos, por supuesto, receptando su participación y nos da mucha alegría el poder recibir de usted pues esa fidelidad en sintonía y unirse a esta programación que solo tiene el objetivo y el propósito de llevar esa bendición que es la palabra de Dios. Seguimos, pastor. Tarde de bendición es sin duda alguna lo que estamos viendo. Hoy es tiempo de volver a Dios aquí en Embajadores del Reino. Para ello, en esta parte del programa, quiero dejar el uso de la palabra aquí a mi pastor invitado, Jonathan Sánchez,
con la reflexión de este precioso tema. Es tiempo de volver a Dios. Adelante, pastor. Ciertamente sí es una tarde de bendición, es una tarde donde sentimos la presencia de Dios y se ha preparado todo esto. Dios nos ha dado este día. Ciertamente, para cada uno de ustedes, amigos, hermanos, usted que se alejó, usted que dejó todo, hoy queremos decirle de parte de Dios que la oportunidad la tiene. No se pregunte más, si Dios me da una oportunidad yo vuelvo, o si Dios me llama por nombre yo vuelvo. Esta es la oportunidad, este es el escenario maravilloso. No crea que será en otro momento. Quizás usted no sabe si mañana tendrá vida. Hoy es día aceptable, hoy es día de salvación. Tú no sabes lo que puedes llegar a ser en manos de Dios. El enemigo te tiene destruido, el enemigo te tiene apagado, pero Dios quiere hacer maravillas contigo. Juan lo dijo: hijitos, si habéis pecado, tienen a Jesucristo como abogado. No pongamos excusa, no digamos no puedo. Reprendamos todo espíritu que está golpeando nuestra mente y no nos deja llegar a los brazos de nuestro Señor, porque el Señor nos está esperando. El lugar que dejaste durante mucho tiempo te está esperando. La iglesia que dejaste abandonada te está esperando. El llamado que Dios te dio, que con seguridad es un llamado poderoso, te está esperando. Los cielos cuentan la gloria de Jehová, y con seguridad en el cielo está tu nombre gritando. La palabra dice que la tierra gime por la manifestación, y esto es algo maravilloso. Pastores, la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Hoy quiero decirte que aunque tú te hayas alejado y tengas el pecado más grande es el amor de Dios, y la tierra es tu principal barra para que tú te levantes, porque ella está pidiendo: levántate tú que duermes, levántate, porque el Señor ciertamente te alumbrará. Amigo, hermano, no cierres tu corazón, porque ciertamente esta tarde Dios está tocando tu corazón. Vamos a orar en breves minutos. Amén. Amén, amén. Es tiempo de volver a Dios. Gracias, pastor, por esas hermosas palabras. Y doy aquí el paso también a mi pastor Alfonso para que nos dé palabra de bendición en oración. Adelante, pastor. Sí, bien, vamos a orar. Yo siento a Dios en esta hora. Yo siento a Dios en este momento. Estoy muy agradecido, estoy muy contento. Yo quiero que ahí donde tú te encuentres, te dispongas en esta hora a poner tu mirada en el Señor. A ti, tú que me estás escuchando, que escuchaste esta bella reflexión de estos lindos pastores, de todos los que hacen parte, ¿verdad?, de este momento maravilloso. Pongas ahí atención, reconcíliate con el Señor, es el tiempo de volver a Dios. Voy a hacer una oración muy breve, pero lo vamos a hacer con todo el corazón. Padre que estás en el cielo, gracias te damos en esta hora, Dios, porque tu presencia está en este lugar, Señor, por aquella mujer, por aquel hombre, Señor, que un día dejó el ministerio, por aquella persona que en esta hora, Señor, está necesitada de tu amor, por aquella persona que nos está mirando, Señor, por aquella persona que fue, Señor, vituperada dentro de su iglesia, por aquella persona que no le dieron la oportunidad, por aquella que vio un error y no quiere regresar más, Señor. Dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer, Señor. Ten misericordia de aquellas vidas que en esta hora, Señor, y por los que van a ver este video, Señor, también, por los que tengan que verlo, Señor, algún día pase el tiempo, Señor, y podamos reconocer, Señor, que solo con tu ayuda podemos volver de nuevo a ti, Señor. Que tú eres, Señor, la persona del Espíritu Santo, que es la única que puede, Señor, convencer del pecado. Hay gente, Señor, que dice no puedo, pero dice que lo que es imposible para los hombres, para ti es posible. Oh Señor, yo creo en tu presencia, yo creo en tu poder, Señor. Por aquella persona que se fue o se apartó porque su enfermedad no pudo ser, Señor, de la gloria, sanada. Tú tienes propósito para esas vidas. Me concerto con todos los hermanos que estamos aquí, con los pastores, con los ministros, sabiendo, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Oh Señor, gracias por tu Espíritu Santo, demostrando tu gloria, tu honra y tu alabanza.
Yo bendigo tu nombre, te doy las gracias, Señor, por esos jóvenes que un día tocaron alabanza, un día ese líder que estuvo predicando, Señor, y se alejó de ti. Padre, ten misericordia de aquellos pastores que dejaron la misión, dejaron las iglesias, Señor, y solo te tienen a ti, Señor. Sí hay esperanza para ellos, porque tu presencia, Señor, sigue siendo fuerte. Tu presencia sigue arropando al Ecuador y al mundo entero, porque tus fuerzas y tu mano no se ha acabado, Dios mío. Gracias por tu presencia. Oh Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que yo sé que está tocando las almas. Gracias, Dios mío, por todo este grupo, Señor. Bendícelo, sigue abriendo puertas, Señor, para que tu gloria, Señor de la gloria, sea reflejada en estos tiempos, decía Habacuc. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque sé y estamos seguros que lo hiciste una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas. El tiempo avanzó y este espacio llegó a su fin, mis queridos amigos. Como siempre, agradecidos con el Todopoderoso porque Él ha hablado. Él es aquel que ha llevado esa hermosa bendición a su hogar, poderosa y eficaz, porque hoy hemos entendido que es tiempo de volver a Dios. Más de una lágrima sin duda ha caído, porque por mis mejillas también ha rodado el día de hoy. Es tal vez por eso que no me ven muy gozosa, muy alegre como siempre, pero la alegría la llevo adentro, con mi corazón. ¿Por qué? Porque hoy entendí que debo seguir temiendo a Jehová, porque debo andar en sus caminos y por supuesto seguirlo amando y cómo no, servirle con lo que Él me ha dado. Maravillosa oportunidad. Muchísimas gracias, queridos pastores, Pastor Alfonso, Pastor Jonathan, un gusto el poder compartir con ustedes, por supuesto, esa bendición todos los martes y jueves a partir de las 18 horas. Pastor Alejandro. Agradecido del Padre Eterno por esta bendición de compartir la palabra de Dios con ustedes. Agradecer nuevamente a mi Pastor Alfonso, a mi Pastor Jonathan por esta tremenda bendición y aquí a mi querida hermana Marcela también en esta programación Embajadores del Reino. Así es, y no quiero despedirme sin antes dejarle y compartir con usted un hermoso salmo que también hoy tocó mi vida y lo voy a compartir. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Caiga, dice el justo, que el justo caiga y quede abatido nunca, porque Él está siempre sostenido por el Todopoderoso. Maravilloso es Dios. No te olvides, Él está a tu lado y está tocando tu corazón. Bendiciones mil. Hasta la siguiente programación. Bendiciones. Gloria a Dios.